Taller de uso, cuidado y mantención del equipamiento y el espacio público. Los espacios públicos son espacios de convivencia. Consideramos los espacios públicos, las calles, las plazas, las áreas verdes, etc. Son los lugares en donde nos relacionamos con los vecinos. Su mantenimiento corresponde a la municipalidad, pero es responsabilidad de todos cuidarlo. Algunos factores de riesgo de deterioro del equipamiento. Factores internos causantes del deterioro. Por ejemplo, en caso de humedad en la sala multiuso o sede social. Se produce el fenómeno de condensación, que se produce debido a que la humedad, que por vapor de agua, presente en el ambiente, hace contacto con una superficie más fría. Son paredes, puertas y ventanas. Las fuentes comunes de la condensación son la humana, por medio de la respiración, que tiene un menor impacto, la cocina, al hervir agua, cocer los alimentos de uso diario, etc. O la calefacción, ya sea a parafina o a gas. Otros factores causantes del deterioro, ¿cierto? Con respecto a la estructura, en términos de fundaciones, indicar que la sala multiuso está compuesta por cimientos y sobrecimientos de hormigón dispuestos en los ejes estructurales de la vivienda. Son tabiques resistentes. El radier sufre un deterioro que se produce por excesiva humedad, arrastrar objetos pesados, picar leña o afloramiento de agua por capilaridad, es decir, mal drenaje de las aguas lluvias. En el complejo techumbre, de igual manera, la estructura conformada por cielo, envigado de cielo, cerchas, costaneras, encamisado y terminación de cubierta, como el zinc ondulado. La estructura y cubierta, después de fuertes vientos, se debe revisar las planchas de zinc sueltas, rotas o faltantes, es revisar el caballete. Las reparaciones se deben realizar inmediatamente para evitar goteras. Si modifica la estructura de techumbre, asesórese por un especialista. En el caso del entretecho, es importante no almacenar objetos. Evite ingresar por las gateras debido a que existen tuberías eléctricas y elementos de aislamiento térmico que no deben ser alterados. Una vez al año se debe revisar la instalación de los elementos de aislamiento. En el complejo de techumbre, como componente de la sala multiuso, está compuesto por la cubierta. En este sentido, es importante al limpiar caños de estufa o reparar planchas, procurar utilizar una escala que distribuya el peso para evitar daños, sellar las filtraciones con tapagotera, fijarse en los elementos de fijación. Con respecto a la hojalatería, limpie canaletas y hojalatería todos los años, antes del inicio del invierno. No cargue elementos sobre elementos de fijación, canales y bajadas de agua lluvia. De igual manera, es importante mantener despejados drenes de evacuación de agua lluvia. Con respecto a las instalaciones sanitarias, estas corresponden al conjunto compuesto por la red de alcantarillado, red de agua potable y los artefactos sanitarios con sus respectivos sellos y griferías. En el agua potable, con respecto a las llaves, existen llaves de agua fría y llaves calientes y de agua caliente, y las llaves de paso se deterioran frecuentemente debido a que las gomas de ajuste y de cierre se dañan por efecto del uso. Filtraciones. Identifique la causa y la solución por pequeña que sea. Cierre la llave de paso que corresponda. Revise periódicamente los sellos de muros y artefactos. Limpie sifones de lavaplatos y lavatorio. Con respecto a la instalación eléctrica, esto corresponde a los interruptores automáticos que se desenganchan debido a sobrecargas causadas por demasiados artefactos enchufados al sistema, cable gastado, artefactos defectuosos o con requerimiento de voltaje demasiado alto. Verifique el consumo de artefactos de modo que no sobrepase la capacidad instalada. Si pretende realizar modificaciones, contáctese con un electricista autorizado que se haga responsable de las modificaciones del sistema. No manipule artefactos eléctricos con mano mojada o mientras esté parado sobre una superficie húmeda. No utilice ampolletas de más de 100 watts. No enchufe artefactos a través de adaptadores, triples o alargadores. Mantenga pocos artefactos eléctricos enchufados y prendidos. No exponga cables a la intemperie, sol y lluvia. No revise que, interruptores corten y prendan bien. Revise periódicamente enchufes y cables y no aumente la cantidad de enchufes existentes. Con respecto a las terminaciones, en la volcanita, al perforarlos, utilice taladro con una broca de diámetro igual al tarugo. Este último es de un tipo especial llamado tarugo murito, mariposa o paloma. Para preparar el pintado de muros, debe aplicar en clavos o tornillos hundidos anticorrosivos para prevenir la oxidación.
Aplique 2 o 3 capas finas de pasta en las hendiduras. En la hendidura entre planchas aplique wincha americana antes de pasar a la última capa de pasta. Lije las superficies y con lija fina para retirar los excedentes y luego pintar. En marcos y hojas, haga una mantención anual de los marcos mediante pintado o barnizado para evitar que se hinchen y se aprieten puertas y ventanas. En caso de puertas y ventanas en madera, en exteriores, repase con pintura o barniz al menos una vez al año. Con respecto a las pinturas interiores, aplique pinturas de buena calidad. Los elementos barnizados de madera repáselos todos los años, previa limpieza de polvo y mancha. Cielo de zonas húmedas como baño y cocina, repíntelos cada 1 o 2 años. Otros recintos, repáselos cada 2 años. Con respecto a las pinturas exteriores, repinte antes que el acabado original se pique o se desgaste demasiado. Antes de repintar, remueva con un cepillo de acero o espátula las partes de pintura englobadas o perlas. Lije, empaste, reponga el texturado y pinte toda el área. Use pintura para exteriores de buena calidad, sobre todo en zonas lluviosas como la nuestra. Con respecto a la mantención y cuidado de juegos infantiles y áreas verdes como plazas, escaños, miradores, mástiles, basureros, etc., se debe revisar periódicamente el funcionamiento de cada juego, escaño, basurero, iluminación y todo el elemento que éste incluya. La mantención de todos los elementos se debe efectuar al menos una vez al mes, así poder detectar los desgastes propios del uso, como los columpios y resbalines. ¿Qué debemos hacer? Evitar hacer actividades que puedan molestar o perjudicar a otros vecinos. Cuidar el mobiliario público e inculcar a los niños y adolescentes el respeto y cuidado por los mismos. No pegar papeles ni publicidad en lugares no autorizados. No rayar las paredes ni los mobiliarios. No dejar la basura fuera de los contenedores ni botada en la calle. Dejar la plaza o el lugar en el que estamos no como lo encontramos, sino como nos gustaría encontrarlo. Por lo tanto, recoger la basura que tiramos, ordenar y dejar todo limpio e impecable. ¿Qué es el mobiliario público? El mobiliario público corresponde a todos los equipamientos de la vía pública, ya sean basureros, bancos, escaños, juegos, paraderos, etc. Son un servicio básico y necesario para la ciudadanía, para los vecinos, por lo que es importante hacer un buen uso de ellos y comunicar a la municipalidad si existe algún desperfecto en ellos. ¿Qué sucede si no cuidamos el mobiliario público? Las administraciones deben hacer más gastos de limpieza o de reparación. Estos gastos generan que existan menos presupuestos para otras áreas municipales como salud, educación, servicios sociales, etc. Y en el caso de los condominios, indica que la administración del mismo debe incurrir mayor gasto de reparaciones, dejando de ocupar esos recursos en otros aspectos importantes para el condominio. Por su atención, muchas gracias.